Se está llevando adelante el juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en el centro de la provincia de Buenos Aires, configurándose como la megacausa de la región centro bonaerense, la subzona 12, como se conoció durante la última dictadura cívico-militar. Hasta ahora 52 audiencias, y para pensar lo que implica este proceso de memoria, verdad y justicia en nuestra región, le damos la bienvenida a quien configura la querella de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, el doctor Manuel Marañón. ¿Qué tal, Manuel? Gracias por estar aquí en Abra con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, encantado y gracias por la invitación. Nuestra mega causa por el alcance, por la extensión, por la cantidad de casos, la cantidad de imputados. ¿Qué implica esto para la región en términos, bueno, por supuesto de justicia, pero también en términos políticos y sociales? Bueno, vos decías, es una mega causa que tiene varios factores positivos para nosotros, por lo menos que hace tantos años venimos tramitando lo que son las etapas de investigaciones, porque logra condensar una gran cantidad de hechos que venían en esta etapa de investigación para el momento del juicio oral. Cuando nosotros iniciamos este juicio oral allá por febrero del 2022, se denominaba Huerta porque el grueso de los casos tenían que ver con ese centro clandestino de detención. Con el avance del juicio también fue avanzando la investigación y fue finalizando esa investigación, y parte de nuevos casos fueron incorporándose a este juicio. Así que desde el punto de vista práctico, con la experiencia que nosotros tenemos de todo lo que implica llegar a conformar los tribunales, las demoras, las dilaciones, todo lo que tarda la etapa previa para los ofrecimientos de prueba y demás, digamos que ha sido muy, muy favorable, porque muchas de las víctimas cuyos casos ahora van a ser juzgados lograron adelantar por lo menos 2 o 3 años la resolución de su caso. Y esto también genera que tenga un mayor impacto regional, porque hay víctimas de ciudades y de centros clandestinos que no estaban contempladas en lo que se pensó inicialmente para este juicio. Así que digamos que atraviesa varios lugares de nuestra región, porque, bueno, además de los casos de Tandil, tenemos casos de Olavarría, de Azul, de Las Flores, de otras ciudades, con lo cual este juicio va llegando un poquito a todos lados. Por supuesto, acá la crítica que nosotros tenemos es que el juicio se hace en Mar del Plata, o se hace virtualmente, con una transmisión bastante restringida o condicionada, gracias también al esfuerzo que ha hecho la UNICEN, esta casa de altos estudios, en poder poner a disposición de la comunidad de Tandil o de Olavarría o de Azul en su momento todo lo necesario para que las personas que querían participar de esas audiencias, al menos de manera virtual, pudieran hacerlo. Creemos que hubiese sido mejor un tribunal itinerante o semi-itinerante, por lo menos en los grandes centros, porque tenemos la experiencia de lo que fueron los juicios de Monte Peloni, y realmente la llegada a la sociedad, que es uno de los aspectos más importantes y más relevantes de estos juicios, de lo que poco se habla, es precisamente esto: es poder llegar al ciudadano común, tener la cuestión latente en sus calles, en los comentarios del diario, en ver lo que va pasando con el juicio, porque esa es la construcción del conocimiento que necesitamos como sociedad para evitar que después muchos salgan a hablar livianamente acerca de lo que ocurrió en los 70, de lo que fue la dictadura de los 70, o de si todo fue lesa humanidad, o de si esto fue una guerra y había 2 bandos. Bueno, si se lograse que una parte importante de la comunidad tuviera cabal conocimiento de lo que pasa en el juicio, solamente a través de verlo, entendería todas esas cuestiones y no estaría proclive a caer en ningún tipo de errores de esa naturaleza. Claro, vemos que hay testimoniantes que en esa época eran estudiantes, que eran militantes sociales, y también lo que hemos visto y lo que hemos escuchado durante todo este proceso es un claro sistema que estaba vinculando las diferentes ciudades, ¿no? Esto de los centros clandestinos ubicados en toda la región, pero
los penales de Azul y de Olavarría también siendo ahí un eje central para lo que era la distribución de los detenidos ilegales, ¿no? Sí, es que esto tiene que ver con la lógica que fue planteada para llevar adelante este plan sistemático de secuestro, tortura, desaparición, robo, violación. Cuando nosotros hablamos de plan sistemático, hacemos referencia concreta a que todo lo que sucedió, ¿sí?, en este lugar puntual, pero fue en todo el país, fue planificado previamente, pero planificado al detalle, fue escrito en los planes de cómo se iba a actuar, quiénes ejercían las funciones de mando, a quiénes debían hacerle determinados requerimientos, quiénes tenían que poner a disposición determinadas cosas para la concreción de ese plan previo de persecución, de tortura y de adoctrinamiento y de aniquilamiento que se habían establecido las Fuerzas Armadas desde el poder. Entonces, lógico que no es casual toda esta articulación y todo esto que se evidencia en los juicios de mecanismos muy aceitados para producir los secuestros, para realizar las torturas, para trasladar a las personas secuestradas o detenidas de un lugar a otro, la disponibilidad de comisarías, de pequeñas seccionales, de lugares que no eran dependencias estatales, pero que sí el Estado se las había apropiado o las estaba utilizando para esos fines, como por ejemplo la Chacra de los Méndez, por nombrar un lugar de un particular y no del Estado. Es decir, todo eso previamente fue diseñado, fue establecido y lo que nosotros estamos viendo es el modo lamentablemente eficiente en que concretaron ese terror. Claramente. Manuel, ¿por qué la Subsecretaría de Derechos Humanos de Provincia de Buenos Aires, en este caso, se presenta como querellante en estos juicios? Mirá, la Secretaría lo hace desde el inicio de los juicios, es decir, desde que se ordenó la reapertura de las causas, y esto tiene que ver con una obligación que asumió el Estado argentino y una obligación que asumió quien era gobernador en aquel momento, en el 2005, con la comunidad internacional de propender y de disponer de todos los medios para investigar, juzgar y sancionar lo que fueron todos los crímenes de lesa humanidad. Entonces, de hecho, esta mega causa, que es la que investiga todos los hechos de la región, que es la causa 3615 que tramita en el Juzgado Federal de Azul, es la causa de reapertura de los juicios, ¿sí? Y está caratulada Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, su denuncia. Claro. O sea, estamos desde el momento cero de la vuelta de los juicios. Y se hace, te reitero, en cumplimiento de la obligación que asumió el Estado bonaerense de llevar adelante estos procesos y de garantizar y de propender la efectiva realización de los derechos humanos para todos los ciudadanos bonaerenses. O sea, yo como abogado represento a la subsecretaría y la subsecretaría representa al Estado bonaerense, es decir, al gobierno bonaerense, no a cada ciudadano en particular, sino que es la provincia institucionalmente la que está motorizando y activando que estos juicios tengan su desarrollo y su conclusión en definitiva. En la última audiencia, que decíamos fue la número 52, en este tercer año ya que lleva el juicio, el tribunal anunció que va a comenzar a llevar adelante las jornadas cada viernes, pasando de 15 a semanalmente, con una aceleración importante en lo que es el trámite procesal, digamos, porque veníamos también desde los organismos notando que la quincenalidad no era beneficiosa para el trámite, haciéndolo extenso, muy extenso, y efectivamente todavía quedan bastantes testimonios. ¿Por qué crees que se acelera justo en este momento, que es el último tramo, de alguna manera, del juicio? Mira, esto tiene que ver... Nosotros en la audiencia preliminar, que es una audiencia que se hace antes del inicio efectivo del juicio, donde se tratan cuestiones de logística, de fijación de audiencias, etc., habíamos planteado nuestra oposición a la quincenalidad porque sabemos que estos juicios se empiezan a volver casi eternos, ¿sí? Si le sumamos alguna suspensión, algún feriado, etc., claro, se alongan extremadamente. La explicación del tribunal, y que se compadece con la realidad, es
la falta que tienen de disponibilidad de la sala de audiencias, de los medios necesarios y de tiempo. Nosotros pensemos que este tribunal está integrado por jueces que no son jueces titulares del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, sino que son jueces de otros juzgados que a su vez, además del trabajo de su propio juzgado, subrogan en otros juzgados federales. Esto tiene que ver con algo que podríamos estar todo el día conversando. Subrogar quiere decir que son como ocupar suplentes. el lugar de otro, como suplente. Por ejemplo, alguien es un juez titular del juzgado federal en número 5 de Comodoro Pi. Y a su vez ocupa el Tribunal Oral Federal número 2 de La Plata en determinados casos. ¿Sí? Okay. Entonces, tenemos esto de los jueces itinerantes, donde están por todos los tribunales. Esto, por supuesto, que nos genera una enorme complejidad para el desarrollo de los debates, y era una de las circunstancias. Eso, además de todas las cuestiones logísticas que tienen que ver con la disponibilidad de la sala de audiencia, porque además de desarrollarse este juicio de lesa humanidad, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata tiene un montón de otros juicios, que algunos son de lesa humanidad y otros son de los delitos comunes de competencia federal. Con lo cual, era muy complejo poder acortar los tiempos de las audiencias. Ahora, uno de los juicios que se estaba llevando de lesa humanidad, que tenía que ver con un reenvío que se había hecho de Montepeloni, finalizó sus audiencias, tuvimos sentencia el viernes pasado, lo que, digamos, que libera un poco de espacio y de agenda a los jueces. Más allá de, por ahí, mayor tiempo obtenido de su funcionalidad en sus juzgados de origen, hizo que accedan a acortar los tiempos entre las audiencias y poder establecer un cronograma semanal que aspiramos y esperamos pueda cumplirse, ¿sí? Porque claro, una cosa es decir, bueno, vamos a tratar de hacer audiencias todos los viernes y después, bueno, a lo largo de 2 meses veremos si efectivamente pudimos hacer 8 audiencias o si al final hicimos 4. Claramente. Sí. Manuel, ¿cuáles son las expectativas para cuando lleguemos al veredicto de este proceso en un contexto como el que estamos viviendo actualmente en la Argentina? Porque entiendo que debe ser diferencial a otras épocas. Seguramente. Siempre los cambios y los discursos que bajan del Ejecutivo van impregnando un poco el accionar de la justicia por distintos motivos, ¿sí? Muchas veces tiene que ver con la ralentización de los procesos porque el Ejecutivo tiene a su cargo el funcionamiento de algunas entidades que sirven de apoyo a estos juicios, claro, como por ejemplo el acompañamiento, los equipos de acompañamiento a las víctimas, el sistema de protección de testigos que ya en algún gobierno anterior habían sido desarticulados y terminaron generando cierto impacto. En lo concreto, ayer tuvimos la sentencia de toda la megacausa de Pozos, y fue una sentencia, yo por lo menos la considero como muy positiva en relación a lo que había sido ese juicio, donde también la Subsecretaría de Derechos Humanos fue querellante, con el resultado final. Y la expectativa es que el resultado final de este proceso se compadezca con todo lo que hemos ventilado a lo largo de estas 51 audiencias y las que aún nos falta, donde nosotros entendemos que está sobradamente acreditado que las personas que se presentan como víctimas y que nosotros presentamos como víctimas de estos casos, efectivamente lo han sido en el contexto exacto que se ha podido reproducir a lo largo de toda la prueba que se viene desarrollando en el debate y tendrá que tener su conclusión, entiendo yo, en la mayoría de los casos, con las condenas que corresponden. Y si en algún caso el tribunal estimara que la prueba es insuficiente o realiza alguna interpretación diversa de la prueba, como nos ha tocado, y decide que no debería alguien responder por determinados delitos en la medida que nosotros lo estamos solicitando, tendremos que continuar dando las discusiones para claro, asentar nuestra posición en las instancias superiores. Pero digamos que fáctica y jurídicamente es altamente probable que quienes aún quedan como imputados en esta causa, y esto lo digo porque este transcurso del tiempo lamentablemente ha minado la nómina de imputados, tanto por aquellos que han fallecido como por aquellos que ya no están en capacidad
de ejercer una defensa, y esto nosotros somos respetuosos porque lo marca la ley, pero lo cierto es que para las víctimas deja una sensación de amargura y de frustración, porque después de tantos años de lucha y de tantas dilaciones, lamentablemente, en llegar a poder concretar las pretensiones punitivas, lamentablemente han generado esta impunidad que genéricamente nosotros decimos, bueno, la impunidad biológica. Claro. Es decir, son inocentes no porque no se haya podido acreditar efectivamente su culpabilidad mediante las pruebas, sino porque el sistema no ha permitido en el tiempo consolidar toda esa prueba que evidenciaba la participación criminal de esas personas. También la edad de las víctimas, ¿no? Que muchas veces juegan contra y que también es un factor a tener en cuenta, sobre todo cuando tenemos audiencias mixtas, ¿no? Sí, en este juicio nosotros nos hemos encontrado con varios casos de víctimas que ya no estaban en condiciones de declarar, Claro. por inconvenientes de salud, por bueno, diferentes cuestiones de la vida, porque su ánimo ya no estaba, porque lo han declarado casi todos de manera previa en el proceso escrito. Y bueno, llega la instancia de juicio y en algunos casos, lamentablemente, no podemos contar con esos testimonios también. Es decir, el tiempo conspira contra la justicia, ¿no? Hay un viejo adagio que dice que el tiempo que pasa es la verdad que huye. Y bueno, acá un poco se da eso. Bien. ¿Tenemos tiempo estimado para concluir? Es muy difícil, o sea, tenemos algunas especulaciones. La idea de todas las partes y del tribunal es que el juicio concluya este año. Que este año finalice con la sentencia definitiva. Después estamos viendo cuántas audiencias testimoniales podrían llegar a quedarnos, y después de ahí viene sí la etapa de los alegatos finales de las partes, que son de la acusación, la fiscalía y las querellas, para luego las defensas, que el alegato viene a ser una especie de resumen crítico de todo lo que ha sucedido en el juicio, donde cada una de las partes consolida cuál es su pretensión frente a la descripción de los hechos y a la prueba acompañada. Nosotros, por supuesto, con el acusador público solicitaremos las condenas a todos y cada uno de los imputados, y sus defensas bregarán por la declaración de inocencia y la absolución de esos imputados. Te vuelvo a decir, es aleatorio porque depende de cuántos testigos de los que nos quedan estén efectivamente en condición y en posición de poder declarar, pero nosotros como estimación manejamos que alrededor de septiembre u octubre de este año podríamos estar finalizando este largo proceso. Bien, estaremos allí entonces. Gracias, Manuel. No, gracias a vos. Estábamos con Manuel Marañón, él es abogado representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y lleva adelante la querella en los juicios por delitos de lesa humanidad desde la provincia de Buenos Aires también.